Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de cuidado de los agentes sociales, que es continuación a nuestra clase del miércoles pasado, con la doctora Maribel Nájera del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Muchísimas gracias por estar aquí, tan puntuales a todos y a todas. Pues ya presenté a Maribel la clase pasada, pero pues ella es una experta en estos temas y pues es un gran honor que esté con nosotros en esta nueva edición del diplomado. Antes de iniciar, voy a cerrar la cámara para que ustedes puedan ver los múltiples documentos que nosotros vamos a ir proyectando y justo, ¿no? Para que las personas que tienen pues internet con menos velocidades pues puedan escuchar como un poquito mejor y pues para usar menos datos. Pero se van a quedar sin escucharnos unos 10 segundos, pero no se asusten, ahorita restablecemos comunicación, nada más les quería avisar. Ahí está de nuevo. Ya nos escuchan, ¿verdad? Otra vez. Aquí nos podrían, por favor, comunicar en el chat si ya nos escuchan de nuevo. Ah, perfecto. Sí. ¿Nos escuchan bien? ¿Nos escuchan cortado? ¿Cómo nos escuchan? Ah, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Maribel, por estar de nuevo con nosotros. Adelante. Me hago para acá, ¿no? Tantito. Sí. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. No es tan fácil estar hablando a la computadora sin verlos. Me gusta mucho ver a las personas, pero aquí las compañeras que son muy expertas en la tecnología me van a hacer notar los comentarios que a mí se me pasen, porque no puedo atender a todo al mismo tiempo, como ellas sí, son multitask, como muchas mujeres, pero bueno, en esta de la tecnología a mí de repente se me va. Bueno, les decía que es un gusto, hablamos, me gustaría, si pueden escribir algún breve comentario, una frase, una palabra de con qué ideas se quedaron. Estuvimos hablando la vez pasada de cómo tenemos que cuidarnos, del burnout, de las experiencias que nos hacen trabajar mejor en equipo y de algunas dificultades que el propio trabajo nos produce. Entonces, me gustaría escuchar escuchar a través de sus comentarios escritos alguna idea de estas, de las que hablamos, con qué ideas se quedaron, como les digo yo a veces a mis alumnos o a mis consultantes en terapia, con qué idea les quedó rondando en la cabeza. Entonces, si pueden decir alguna, y porque después vamos a hacer un ejercicio. Entonces quisiera yo saber con qué idea se quedaron, qué idea les rondó, qué idea comentaron en sus trabajos. Mira, aquí la Jonas. Dice Ricardo Mejía. Creo que es pregunta. ¿Es pregunta, Ricardo, o es afirmación? La responsabilidad de las instituciones sobre atender el autocuidado de los operadores es de los operadores. ¿O solo es responsabilidad de los operadores? Entiendo que es pregunta, ¿verdad? No, yo creo que la institución tendría que promover un espacio de lo que llamamos contención, el trabajo en equipo, análisis de caso, supervisión. Yo insisto mucho en que cuando no lo hace la institución, pues hay autogestión, pero pues una institución que se preocupa por sus trabajadores debería de promoverlo, porque la mayoría de ustedes trabajan con situaciones complejas, como decíamos la vez pasada, complejas en muchos sentidos porque son temas que se intersectan de muchas maneras, en donde nos impactan emocionalmente y nos desgastan, ¿no? Sí, dice Karin Navarrete,
A pesar de ser responsabilidad de la institución, creo que cada persona también debe aprender a valorarse para cuidarse apropiadamente cuando el espacio laboral lo permite, es decir, exigirse y autoexplotarse no funciona. No estoy de acuerdo, Kaylin, que es de los dos lados, ¿no? Hay que pedirle a la institución que nos dé espacios, pero también tenemos que aprender a cuidarnos, porque es como en cualquier situación, incluso personal, familiar. Como decían las compañeras la vez pasada, cuando vamos en un avión, lo primero que nos dicen es que si hay una despresurización, nos tenemos que poner la mascarilla para poder ayudar primero nosotros, después al de al lado, que puede ser un niño, una persona adulta mayor o quien sea. Entonces, sí es muy importante aprender a cuidarnos. Y eso también en la familia, porque es paulatino, ¿no? En un primer momento nos cuida la mamá o quien haga la función de la mamá o quien haga la función de los adultos que están a cargo de los niños. Y nos van enseñando que pues, las cosas básicas, ¿no? Que hay que darles de comer, que hay que dormir, que hay que estar en un lugar limpio, la no violencia, toda una serie de cosas que vamos aprendiendo como pautas en la casa y a veces en una comunidad o en una institución. Pero justo como trabajamos temas complejos, nosotros somos los primeros que tenemos que tener mucha conciencia de cómo cuidarnos, porque a veces las instituciones desafortunadamente no nos dan todo lo que necesitamos o no saben lo que necesitamos o las tenemos que gestionar. Al ratito voy a hablar de una idea de Michael White, un terapeuta australiano que trabaja la terapia narrativa, y él habla de lo que llamamos agencia personal. Y es un tema que me interesa mucho porque tiene 3 vertientes en ese sentido, pero lo voy a retomar al rato. Entonces, pero sí es importante que las dos cosas, que la institución nos promueva espacios y que nosotros aprendamos a cuidarnos y también aprendamos a gestionarlos, ¿no? ¿Sí? Sí, acá dice María de la Luz. Brizuela. Yo colaboro con el Departamento de Salud Mental con el Comedor de Los Ángeles. Ellos nos proveen de ayuda y nos cuidan cuando fibras sensibles son tocadas, cuando hemos facilitado alguna clase. Y Alejandra Alemán, también de Los Ángeles, dice: me parece muy importante que la sesión pasada haya hecho hincapié en que si no tomamos en cuenta ciertos síntomas, podemos padecer traumatización vicaria y el burnout. Muchas gracias. Ok, me parece muy interesante lo que están diciendo, porque creo que se quedaron con esta idea que me parece que quedó clara, que el cuidado, el cuidado de las personas empieza por nosotros. El cuidado de la persona es muy importante que lo tengamos claro para poder pedirlo, solicitarlo, gestionarlo, fuera y dentro de la institución, porque volvemos a decir esta cuestión de que no es suficiente lo que nos dan. Es como cuando los papás no nos pueden dar lo que quisiéramos o lo que necesitamos, y nosotros, a veces un maestro, a veces un vecino, a veces la comunidad nos lo proporciona, ¿no? Entonces, es importante gestionar en nuestros enlaces o nuestras redes sociales y comunitarias ese tipo de cosas. Entonces, alguien decía aquí que era muy importante que lo de la supervisión, que sí, también eso es algo que a mí me interesa mucho, porque a veces los casos nos tocan fibras sensibles porque a cada quien nos toca diferentes cosas, y si lo hablamos con nuestros compañeros podemos irlos ventilando y tener ideas de cómo lo han resuelto algunas personas, o ahora que hay tanta información por medio de la tecnología, pues cómo otros agentes sociales lo han resuelto. Y eso es importante porque pues son esas redes que podemos hacer que funcionen muy bien, ¿no?
Entonces, pues vamos a seguir con este tema, que es qué tipo de autocuidado nos debemos dar, y es como pues es un termómetro, por decirlo de alguna manera. Les pido, están viendo ustedes un test que dice test número 1, que tenemos son 3 perfiles. Honestidad, con mucha honradez, en el sentido de cómo se sienten acerca de lo que la pregunta que les dicen, para poder ubicarse en qué tipo de cuidador son. ¿Sí? Entonces, no sé si damos 10 minutos. Si tienen alguna pregunta la podemos leer, pero la idea es que contesten. Son 3 test porque son 3 perfiles de cómo asumimos el trabajo, la fatiga, etcétera, ¿no? Te vamos a acercar un poquito más el micrófono. Que se está distorsionado y que no me gusta la idea de calificar o Hola, ahora sí ya nos escuchan, ¿verdad? Perfecto. ¿Y ya nos escuchan fluida? Perfecto. Bueno, parece ser que sí. Entonces vuelvo a comentar que necesitamos que contesten los 3 tests para ubicarse en alguna tendencia que como cuidadores tienen. No nos interesa ponerles una etiqueta, sino que ustedes puedan identificar si se identifican más con una o con otra. ¿Sí? Por favor.
Adelante. Si les comento que son 3 test, tienen que hacer los 3 porque la idea es que uno tiene que ver con el desgaste de trabajo, el otro es con la autoexigencia y la otra es con la idea de rescatar a las personas o ser persecutor o sentirse víctima. Y entonces, como vuelvo a insistir, no queremos una tipificación que ustedes los estamos calificando, sino que ustedes en los test les den una idea de cuál es su tendencia y que les ayude a reflexionar. Entonces, contesten los 3, por favor. Bueno, vamos a volver a silenciar el micrófono. Cualquier duda, nos escriben por favor en el chat.
Listo. Bueno, hay una persona que ya lo había hecho de tarea muy aplicada y también otro compañero que en su organización lo hicieron. Entonces, pues si quieren podemos ir comentando, si nos quieren comentar cómo les fue con los test, qué idea les dio. La idea es que no es necesario si se sienten con vergüenza con respecto a qué tipo de personales o profesionales son, pero lo que más me interesa es qué reflexión les hizo hacer los test qué reflexión les hizo sentido al hacérselos, al aplicárselos, perdón. Sí. Y bueno, ahora sí sabemos que sí se escucha bien, entonces, si nos pueden compartir, por favor. Si quisieras profundizar, Valentina, por favor. La oración, la meditación, la lectura, caminar y frecuentemente, o frecuentemente todo eso, ¿no? Pero les pedimos a los que hicieron los test, ¿qué reflexión les dio? ¿Quieres que yo lo lea? Sí. Dice Pilar, me reconozco evolucionada. Hace algunos años hubiera contestado con otros números. Dice Claudia, mis alcances y mis limitaciones son ser consciente de ello para potenciar aquello en lo que sí puedo ayudar y en lo que no. Dice Lupita, no me quedó claro lo de la puntuación. Bueno, la idea es que si en el autocuidado el síndrome de fatiga, si la puntuación es muy frecuentemente están preocupados, sobresaltados, cansados, deprimidos, pues digamos que el número 5, si tienen muchos números 5, pues tendrían que tener una alerta, ¿no? De qué está pasando en ese aspecto. Ahorita vamos a pasar a los otros, porque una parte es el de la fatiga, que es no me doy tiempo para mí, la institución me pide mucho y yo también no me doy un espacio, y entonces por ejemplo, las preguntas, ¿no? Dice, algo así me siento hundida en el lodo, o a consecuencia de mi trabajo sufro los pensamientos intrusos amenazadores, me siento desbordada por la cantidad de trabajo. A eso nos estamos refiriendo, que si son muchas preguntas, son 30, no todas son con respecto a lo mismo, pero si la tendencia es que el 4 es con mucha frecuencia o muy frecuentemente se sienten así, pues habla de que su tendencia es que están muy cansados y fatigados y pueden llegar al burnout. Esa es la idea, ¿no? Dice Paulina, de alguna manera me hizo darme cuenta que posiblemente me estoy preocupando por las personas a un nivel que puede llegar a ser un poco desgastante para mí. Y dice Kelly que no está tan mal. Dice, ve afirmaciones por las que no ha pasado y eso le parece una muy buena señal porque trata de evitar caer en ellas para poder hacer bien su trabajo y vivir tranquila. ¿Leo de Ricardo? Sí, y luego pasamos a los otros, ¿no? Sí, Ricardo dice, alta satisfacción por compasión, punto medio al burnout y punto medio de fatiga por compasión, punto alto de sobreexigencia y el triángulo rescatador, persecutor y víctima. Me señalo con 3 puntos hacia el perfil del rescatador. Bueno, ¿cómo se llama? El que ya contestó los 3, ¿no? Ricardo, bueno, ahorita retomamos los otros de la sobreexigencia y del rescatador, pero ahorita
En general, lo que estamos viendo, lo que escucho, si escucho bien con lo que escriben, es que hay una combinación de gente que se cuida y gente que ya se da cuenta que a veces se pasa de trabajo, ¿no? Entonces, que no están completamente volcados a no cuidarse, aunque a veces se pasan de trabajo. Esa sería mi conclusión de los comentarios que estamos leyendo, no sé si... Dice Liliana, tomar conciencia porque hay muchas acciones que realizo que evidentemente me indican que no marco límites y presento fatiga por compasión. Siento que quiero hacer más por las personas y cuando no puedo siento culpa y malestar. María dice que necesita cuidarse más, a veces se siente sobrecargada de trabajo. Esmeralda no se sienta tan mal, pero Elías Parla creo que sí necesita poner más atención en su persona. Luis Alberto Méndez, en mi caso hay como altibajos, aspectos en los que voy bien, otros en los que no. Diría que estoy como en un punto intermedio, pero me ayuda a identificar mis debilidades y trabajar en ello. Muchas gracias. Luis. Estela, yo lo había hecho pensando que era una tarea, gracias. A mí me sirvió mucho para ubicarme en la forma como escucho y doy contención a las personas que acuden a mí. Me di cuenta que me falta ser más empática y tener mayor enfoque en lo que estoy escuchando. Me doy cuenta que solo soy un espejo para que la persona pueda verse a sí misma y aclarar su problemática. Tuvo pocos 5, esta vez porque su trabajo no está 100% enfocado en la atención de las personas. Valentina. Ok, entonces vamos al otro test para que nos comenten, aunque hay algunas personas que ya hablaron del otro test, pero el otro es de la sobreexigencia, que también es muy... las tres cosas están conectadas, ¿no? La fatiga por compasión, como decían, la sobreexigencia y la otra de el triángulo de rescatador y persecutor y víctima, ¿no? Entonces, si quieren comentar sobre la sobreexigencia. Sí, mira, mientras, Valentina nos dice que en otros tiempos seguro estaría en burnout, pero desde hace unos 5 años ha aprendido a cuidarse, a delegar, a valorar y su reflexión es que está haciendo lo correcto de cuidarse. Ok. Dice Luz, 222 en el 33 está en una, pues no sé, ahorita que nos diga varios. Que sacó muchos 5. Bueno, o sea que tiene que descansar, ¿no? Rubiley dice, ha sido muy bueno porque en la organización normalmente no hacemos esta clase de test apropiada, pero en Panamá tenemos que trabajar más en un tema de cuidado de los equipos. Durante la aplicación me sentí muy bien y me estoy cuidando. Aunque si fuera 1 o 2 años no creo que fuese así. Miren, en el test de triángulo del rescatador, bueno, ese es el siguiente test, Valentina, si quieres ahorita. Ya primero hablamos de la sobreexigencia. Dice Oscar, fatiga por compasión, en lo personal siente que a veces un poco de trabajo se siente atareado de múltiples actividades por hacer. Abril dice, noté que con la experiencia ya es más fácil seguir ayudando y saber que no hay que desgastarse tanto para poder continuar, y las personas que ayudas luego quieren seguir ellas mismas contribuyendo para hacer la integración de los demás más fácil, y así entre todos puede ser menos estresante y efectivo. Y así es buena idea, aparte de hacer los test. Es como reafirmar que las cosas personales se mantienen en equilibrio. Ok. Socorro dice, está consciente que debe cuidarse más y que está sobrecargada. Que se escucha de rebote mi voz. ¿Se escucha otra cosa? No. Dice Vivian, reconocer que está sobrecargada, que le resulta muy difícil y que siempre está preocupada por los pacientes y sus diversas situaciones. Se exige demasiado y muchas veces cae en desgaste por empatía, pero ya está tomando acciones al respecto. Perfecto. Entonces ahí vamos con el de la sobreexigencia, ¿no? Como que habían estado hablando más de la carga y sobrecarga y cómo se están regulando. No dice, no ponemos calificación cuando dice que no están los instrumentos de medición, pero es como que ustedes mismos evalúen cuál es la tendencia. Si nunca se sobreexigen, pues quiere decir que a lo mejor están en un polo en donde no están, puede ser que estén bien, generalmente nos tenemos que exigir algo y ocasionalmente preocuparnos, pero si vamos a que
la mayoría de las respuestas son frecuentemente, quiere decir que nos sobreexigimos mucho porque no hay un promedio, una mediación entre exigirse nada o exigirse siempre frecuentemente todo, ¿no? A eso nos llamamos, no hay una calificación, pero la propia respuesta les da la tendencia. Entonces, si quieren decir algo, les dice Valentina que tengo 2 números 3 en la pregunta 8 y 17, ¿cuál es la? Siento que no tengo tiempo para mí. Y la 17, trato de evitar los conflictos a como dé lugar. Pues no sé si tú los consideras que están relacionados, pero no tener tiempo para ti, yo creo que eso sí es un tema que yo les diría que tienen que cuidar mucho, porque el trabajo es muy importante. Yo cuando trabajo con adolescentes y están por elegir una carrera o a veces porque quieren cambiar de carrera o porque están en eso, les digo que es muy importante cambiar de carrera si no están a gusto, porque es un trabajo al que nos vamos a dedicar toda la vida, en general, mucho tiempo, muchas horas, y claro que siempre tenemos que estar capacitados y es un área, como diría Erickson, un psicólogo, que había 3 aspectos muy importantes en la vida de uno, y uno era el trabajo. Uno el trabajo, otro el amor en el sentido más amplio y la productividad. Entonces, claro que el trabajo es un tema muy importante, pero si no se puede equilibrar con otras cosas, como darse espacio personal, no tener relaciones personales, convivencia, etcétera, pues es cuando decimos que vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio. Dice, a ver si quieres leer algunas de la sobreexigencia. Dice, a comparación del primer test, la sobreexigencia es mi punto débil. Cuando no soy capaz de resolver un problema, por las circunstancias me frustro fácilmente y me cuesta entender que no todo depende de mí. Y bueno, hay una pregunta aquí en la pregunta 8, que es solo por el momento. Y sí. Yo creo que eso me parece una respuesta relativa que es interesante, porque a veces cuando uno tiene un proyecto que tiene que entregar, uno puede decir, pues lo tengo que sacar a como dé lugar este fin de semana, o tengo que hacer un viaje, o tengo que atender un grupo, y por el momento uno sí se puede sentir saturado porque se le junta el trabajo. Ahorita yo les diría con lo del sismo, yo misma me siento sobrecargada porque se han empalmado cosas, son las clases, la consulta, los proyectos, más la emergencia de las crisis emocionales, donde hemos tenido que atender unas porque es nuestra, porque tenemos una expertise, por ejemplo, en el ILEF, y donamos horas, y otra porque pensamos que la gente lo necesita, y pues aun cuando nosotros también necesitamos descansar y todo, tenemos que tener límites y poner en qué sí y hasta dónde, pero sí podemos estar ahorita en un momento de sobrecarga porque se acumula el trabajo, más los temores y la ansiedad y todo lo que vamos a hablar al ratito, ¿no? O sea, en este momento, por ejemplo, yo diría que en el DF, en la Ciudad de México o en otros lugares, estamos sobrecargados porque se juntan las tensiones de las cosas que han pasado, ¿no? Sobre todo de los sismos. Entonces, a veces sí podemos decir, bueno, en este momento sí estoy sobrecargada, pero esto no puede durar más de 15 días o no puede durar más de un mes, porque entonces, claro, nos empezamos a enfermar, ¿no? Ahora he sabido de mucha gente que está con manifestaciones somáticas, que tiene muchas gripas, problemas del estómago, dolores de cabeza, o que está permanentemente mareada y que se les baja la presión, y muchos son síntomas emocionales. No dudo que alguien tenga algún desajuste, pero sí se explica también por eso, ¿no? A ver si ahí ya me escuchan mejor, porque creo que la que era el problema soy ella. Dice Carla Juven,
Creo que los test están diseñados para que nos demos cuenta de las cosas en las que tenemos que trabajar, para tener cuenta de nuestra labor diaria, porque finalmente el objetivo es poder ayudar, y para eso debemos sentirnos bien nosotros. ¿Me pego o me alejo? O sea, es como acá. ¿Me hago para acá? ¿Ya? Perdón, es que Ángeles nos está asesorando, que por eso es un poquito más a la izquierda, ya se escucha mejor. Perdonen ustedes aquí la rudimentariedad de la parte técnica. Aunado a ello, creo que los ejercicios de las clases pasadas de autocuidado nos pueden facilitar ese trabajo con nosotros mismos. Saludos, Ana. Okay. Si quieren podemos pasar al de, ese es muy interesante, el de el triángulo de rescatador, víctima, persecutor. ¿Qué les dijo? ¿Qué reflexión les dio? Sí, dice Viridiana, con relación a la sobreexigencia, frecuentemente pienso en los pendientes de trabajo y cargo con documentos para revisarlos el fin de semana. Creo que es importante darse espacios para desconectarse y respetarlos. Sí, les pedimos si nos pueden comentar algo sobre el triángulo de rescatador, víctima, persecutor. Eso que dijo Viridiana, no sucede, como vuelvo a decir, no es lo mismo tener un proyecto y decir, ahora sí, este fin de semana no me queda de otra más que trabajar, y otra es que todos los fines de semana trabajen, ¿no? Yo creo que esa es la parte de irse regulando y que los test nos ayudan un poco a ubicarnos, ¿no? A ver, ¿quién dijo yo? Ya había una respuesta de un compañero que había dado las 3 respuestas de los 3 test. No sé si las podamos ver o quien quiera hablar de esta idea del triángulo, ¿no? Sí, Ricardo, si no mal recuerdo, había sido tú. No se fue el sonido, Oscar, es que dejamos de hablar. Estamos esperando que nos contesten sobre el tercer test. ¿Alguien se quiere animar? ¿O ese me hace que es más complicado, les da más dificultad ubicarse en él? Ajá. Sí, dice Luis Alberto Méndez que se suma como rescatador. Yo les diría, ¿qué les dice ser si salen más como persecutor, rescatador o víctima? ¿Qué les dice? Ahora sí que yo les diría, ¿qué se les hace lo menos peor o lo menos difícil? Bueno, les comento a lo mejor algo que les puede ayudar a que se animen a hablar. Como rescatador, rescatador. Sí, era un poco lo que iba a comentar. Me acuerdo hace muchos años que hicimos un ejercicio con psicólogos de cuáles eran nuestras motivaciones por estudiar psicología hace muchísimos años y y la mayoría pues siempre sin descubrir el hilo negro pues queríamos ayudar a nuestra familia, ¿no? O a nosotros mismos. Entonces yo creo que esto se parece a esto, o sea, por eso es importante conocernos en el sentido de el tipo de trabajador que somos,
pero también en nuestras historias personales, cuando vamos a terapia o en contención o en supervisión, ¿qué nos toca más? Porque cada quien tenemos historias diferentes. Pero definitivamente yo diría que la gente que trabajamos en estos temas de ayuda, ¿no? Médicos, enfermeras, lo que yo llamo los agentes sociales, la gente que trabaja con temas de violencia, de migración, pues sí, quizá nos vamos a inclinar por un perfil más rescatador, porque diferentes cosas, pues si quieren alguien puede comentar una experiencia que tenga ganas de hacerlo, pero tendremos más a rescatar. ¿Por qué? Pues porque en mi experiencia con los psicólogos y con la gente que superviso, nos dan, pues queremos que se haga justicia, que no maltraten a la gente, que personas violentas nos dan ganas de regañarlos o de enojarnos con ellos. Entonces sí tendemos en general a querer rescatar y más a las personas vulnerables. Pero entonces tenemos que ir haciendo un equilibrio entre esta necesidad nuestra de reparar, rescatar, tener una actitud maternal o incluso a veces de promover cierta dependencia con nuestros usuarios o nuestros consultantes y y nos vamos a ir a medida en que tenemos experiencia y que nos sabemos cuidar y que sabemos, como decimos, de qué pie cojeamos y cuáles son nuestros puntos ciegos, pues a tratar de equilibrarnos, ¿no? En un sentido, cualquier de estos tres temas pueden ser complicados, ¿no? Porque si somos muy rescatadores y no dejamos que la gente utilice sus recursos, no los vamos a dejar que, lo que yo digo mucho, que trabajamos con víctimas, pero me gusta mucho, cuando trabajo un proceso con alguien, que no se quede en el lugar de víctima. Ahorita justo al ratito vamos a hablar de la resiliencia, que la gente, a veces somos víctimas de delito, o víctimas de violencia, o víctimas de una injusticia legal, o pasamos una situación que nos parece injusta porque vivimos una enfermedad o tuvimos una pérdida, se nos murió el papá cuando éramos niños y lo sentimos como injusto. Entonces, esa parte nos va a afectar y vamos a querer cuidar, que esa es una parte natural porque esa es parte de nuestro trabajo, pero es muy importante promover que las personas activen sus recursos personales, sus recursos familiares, como decíamos, sus recursos comunitarios, porque entonces estas personas van a pasar de ser víctimas a ser gente con agencia, gestionadora, incluso activista, gente que se vuelve, pues que ayuda a otros a partir de una vivencia triste, ¿no? Entonces, las personas que tendemos en general a ser más rescatadoras, pues tenemos que equilibrar más hacia promover los recursos de las demás gentes. La parte de la víctima, creo que no he visto ninguna que se sienta víctima. No, todos son rescatadores. Pero creo que también tiene que ver por el perfil mismo de las personas que integramos el diplomado. Sí. Hay personas que cuando no, en un grupo de trabajo, yo sobre todo, o en un grupo donde estamos trabajando ya con personas que están viviendo una situación, se sienten víctimas de todo, y yo creo que hay que ir viendo en qué sentido somos víctimas y cómo salir de una situación difícil, y no quedarnos en el lugar de víctimas, porque víctima pues es una cosa que nos puede pasar a cualquiera, como ahora con el sismo, a alguien se le cayó el edificio, o a alguien se le murió a alguien, o alguien tuvo que emigrar como un niño que no le preguntaron, y tiene efectos, eso tiene efectos en nuestra vida, pero si nos quedamos con la idea de
pobrecito de esa persona o pobrecito de mí que estuve en ese lugar, pues no nos vamos a mover hacia nuestros recursos, ¿no? Pero también yo vi como todo lo contrario, personas que fueron damnificadas directamente y que no se asumían como personas en situación de vulnerabilidad. Bueno, porque hay personas que les cuesta mucho trabajo pedir algo, ¿no? Entonces, cuando alguien es muy, justo tiene mucha agencia y es muy autónomo, le cuesta trabajo pedir favor o pedir ayuda al gobierno o ayuda a un familiar, porque siempre han sido autónomos. Y entonces, yo lo que digo es que somos interdependientes, ¿no? Y en algún momento por eso llegamos algunas crisis. Si alguien escuchó la conferencia que di el viernes, o sea, hay crisis que son de la evolución de la adolescencia, de la niñez a la adolescencia, de salir de casa, de la migración, de la jubilación, pero hay otras crisis que se empalman con muchas cosas. Puedo ser una persona adulta que tiene a su cargo a niños o adolescentes, pero también puedo tener un anciano, que es mi madre o mi padre o mi suegro o mi abuelita, y tengo mucho trabajo y entonces estoy sobrecargada porque tengo encima mucha gente que depende de mí y entonces una es por este trabajo, pero otros porque las situaciones que vivimos a veces convergen y entonces pueden hacer una crisis mayor, como volvemos a decir lo del sismo. Ahorita lo del sismo está creando una vulnerabilidad, o sea, fuimos y somos vulnerables porque la tierra se movió y no podemos hacer nada ante esa cuestión de la naturaleza, ¿no? O cuando nos llega un huracán o un ciclón o otras cosas, pero ya después cómo nos comportamos ante eso y cómo ayudamos a los que nos necesitan, pues es diferente. Nadie ha hablado del persecutor. Yo creo que eso, no sé si no tenemos ninguno, pero también hay personas que les da por orientar o por trabajar con las personas que ayudan como si fueran el papá regañón o el jefe, el sargento Malacara, y me decía, o el que le toca poner los límites. Y por supuesto que es importante poner límites, pero si yo estoy persiguiendo a las personas para que hagan las cosas, para que hagan como yo lo digo, para que respondan como yo digo, entonces me voy a convertir no en un ayudador o no en un agente social, sino me voy a convertir en un persecutor. Y entonces, pues, si alguien no lo quiere poner y le da esta reflexión, pues me parece importante que se queden con ella, no lo necesitan compartir si no lo viven o no sienten que sea necesario. Pero yo creo que ese tema del ser persecutor es un tema, también como dicen ahí lo de la línea final de ser rescatador, ayudar y promover los recursos, o también alguien que pone límites y se convierte en persecutor, ¿no? O sea, también puedes ser una línea delgada, ¿no? Igual que la de la sobreexigencia, cómo ponerme mis metas y cumplirlas, y cómo a veces, digamos que pasarme del otro lado, ¿no? A cansarme, a estar en el burnout, a no estar contento con nada de lo que hago, sobreexigirme, o perseguir o rescatar permanentemente a la persona. Yo creo que pues tendremos que tender a un equilibrio, no es fácil, y hay momentos que no son fáciles, aún teniendo experiencia, entonces siempre hay que tener presente eso, ¿no? Cuando nosotros mismos necesitamos pedir ayuda, necesito vacaciones, ahora estoy enferma, ahora se me juntó los temas familiares con otras cosas, necesito poner un poquito de distancia o cuidarme más, o entre mis compañeros, ¿no? Decirle, oigan, échenme la mano porque ahora sí me siento vulnerable, y eso no nos hace menos valiosos. No sé si quieren comentar algo para poder pasar al otro tema. O sea, están ahí los test, los pueden, les dicen una guía de cómo calificarse, sobre todo en el sentido de que se cuiden y que si necesitan una asesoría también la busquen, ¿no?
ahí está, ¿no? Un rescatador, persecutor y víctima. Entonces, bueno, cada quien que se quede con su reflexión, no se las vamos a pedir, no les vamos a revisar sus test, así que es más para reflexionar. ¿Ok? No sé si quieren decir algo más, vamos a pasar a comentar algunas cosas de un material que hicimos en el ILEF de la migración, que me interesa hablar un poco sobre los duelos. Tienen ese manual que se hizo hace un buen tiempo. Sí. ¿Cuál? Está en la tercera, ¿no? El impacto de la migración. Lo pueden leer todo con calma, pero les voy a hablar un poquito en el 3, ¿no? Ajá. Bueno, les voy a comentar algunas cosas de este manual que ustedes lo tienen, lo pueden leer, lo pueden consultar. Es producto de una sistematización de trabajo con personas centroamericanas que habían migrado a México en los 80 y que ILEF hizo un trabajo con ellas y que hemos visto que es útil. A mí me parece muy importante que cuando ustedes trabajen con las personas que han migrado, saber que hay situaciones, o sea, hay como diferenciar 3 situaciones. Una, los duelos, pérdidas y duelos. O sea, la pérdida es en varios sentidos algo que por la sola migración vamos a perder. Seguramente han visto varios temas, pero ¿qué perdemos? Pues perdemos el lugar donde vivimos, pues se dice las pertenencias, la familia, los compañeros, la ecología incluso del lugar en el que vivimos, ¿no? Por ejemplo, de vivir en un lugar de calor, nos vamos a uno de frío, o hay uno que había árboles y ahora ya no, vivíamos en una casa y ahora vivimos en un cuarto, en un edificio. Entonces, las pérdidas son múltiples. Y, por ejemplo, eso es importante que les pidan a sus usuarios o a su gente con la que trabajen que les describan eso, porque a veces eso nos dice de los significados que tienen para ellos esas pérdidas. Por ejemplo, vuelvo a lo del sismo, las inundaciones o esta idea de la migración forzada. A veces es por una situación de guerra o de violencia, pero otras como ahorita, pues se cayó el edificio y entonces, pues la gente desde que extraña su almohada, extraña su pecera y su pez, extraña el color de la pared que estaba. ¿Por qué? Porque es lo que puso en su casa y cómo la decoró, cómo la arregló, qué plantita le puso, que no es solamente las cosas materiales, sino el significado que le damos a cómo decoramos nuestra casa y cómo hacemos de ese espacio en el que vivimos un espacio que es nuestro. No me estoy refiriendo a que sea su propiedad, que sea su, ¿cómo se dice? Que sean dueños de la propiedad, sino que son dueños, están apropiados del espacio porque es su espacio. Porque la casa es el refugio de las personas, ¿no? Llegamos y podemos hasta suspirar. Ya llegué a mi casa, ya descansé, sé dónde están mis chanclas, dónde pongo mi taza para tomarme el té que me gusta, dónde me gusta descansar, etcétera. Y entonces hay que preguntarles si, qué son las cosas o las situaciones que más extrañan, que puede ser desde el clima, o puede ser un objeto, o pueden ser los amigos.
Por supuesto, después vienen todas estas partes de las personas que dejamos de ver, que pueden ser familiares, parejas, hijos, que son temas difíciles, o situaciones traumáticas que tenemos que enfrentar porque se acumulan, ¿no? Una vez se me cayó el edificio, pero además se me murió un familiar cercano y además perdí todos los objetos. Entonces ya es una mezcla de cosas que tenemos que atender. Entonces no es lo mismo un duelo como cuando se muere un familiar, que hacemos un duelo que hablan los que han escrito sobre el duelo, que tiene varias etapas, si se la saben, ¿alguien se la sabe? Algunas etapas del duelo. A ver. La negación, enojo, negociación, resignación y aceptación. Ajá. La primera a veces es el impacto, ¿no? O sea, porque en el impacto a veces podemos estar como en shock, y el shock para muchos es de diferente manera, ¿no? El shock es hacer como que no pasó nada, el shock a veces es estar muy paralizado, a veces el shock es que, no, como dicen, no nos cae el 20, y a veces puede ser de diferentes maneras, ¿no? Y ya después sí, los efectos empiezan con la tristeza y el enojo, pueden ser alternados, y a veces estamos más tristes, a veces estamos más enojados, a veces no queremos saber quién va a resolver, sino quién nos pague nuestra frustración, o estamos muy agresivos o muy enojados. Entonces, eso es parte de cualquier duelo. Lo que yo estoy diciendo es que esto se combina, esta idea de las pérdidas, duelos y situaciones traumáticas en temas de migración, se combina con con la ecología natural, con la comida, con el hábitat, más las pérdidas de las personas. Unas porque no las porque ya no las vemos, están vivas pero no las vemos, y otros porque se murieron. Entonces sí es diferente la manera en cómo nos conectamos, ¿no? Otro tema es por eso entonces decía, el duelo generalmente tenemos un proceso natural de elaboración. Cuando decía hacia él que llegamos a la aceptación, pues porque quien hace un duelo lo procesa, y aún sin ir a terapia lo puede procesar, en el mejor de los casos, en un proceso. Pero a veces cuando se conecta el duelo, la pérdida, la desaparición, ahorita voy a por la pérdida ambigua, o sea, la muerte, las pérdidas y la migración, se convierte a veces en algo que no logramos identificar, como puede ser un impacto traumático. Cuando alguien tiene un impacto traumático, tiene otra vertiente, porque el impacto traumático muchas veces no lo palpamos en un primer momento, como decíamos del sismo. Ahorita estamos nerviosos, estamos estresados, no podemos dormir, y a lo mejor se nos va a pasar, pero hay gente que no le va a pasar nada, pero que en el siguiente sismo puede tener una crisis. ¿Y por qué? Pues porque el impacto traumático se queda registrado en el cuerpo, y cuando ese impacto traumático no se trabaja, pues se va a manifestar en algún momento. Puede ser en el próximo temblor, o puede ser en otra situación que no tenemos los elementos para enfrentarlo. Entonces, por eso yo nada más quería diferenciar lo que es una situación traumática de lo que es un duelo, y de lo que puede ser un duelo difícil, como puede ser la pérdida ambigua, que hablan un poco aquí en el manual, pero también hay un libro excelente de Pauline Bloss sobre la pérdida ambigua, que es cuando perdemos, pero, por ejemplo, un familiar, como pueden ser los desaparecidos, pero no sabemos si están vivos o muertos, entonces no podemos hacer un duelo
como debiera ser, o cuando alguien tiene una enfermedad degenerativa mental como el Alzheimer, y entonces está vivo, lo vemos ahí, lo alimentamos, pero ya no es la persona con la que convivíamos, ya perdió su capacidad de discernimiento. Entonces la pérdida ambigua, otro que es de otro calibre, pero a veces a la gente que le afecta de igual manera, es cuando se divorcia, ¿no? Se puede divorciar, puede firmar el papelito, decir ya estoy divorciada, y no se puede divorciar emocionalmente, porque entonces es una pérdida ambigua, lo perdí a mi pareja en lo que significaba, en lo que yo deposité como un proyecto de vida, está vivo, y puede ser hasta que tenga otra pareja, y yo ya lo perdí. Entonces es una pérdida ambigua, y a veces no se le da la importancia que tiene perder una pareja en ese sentido de la separación o del divorcio, porque se tiende mucho a tener compasión con quien pierde a alguien físicamente, como cuando se le muere a alguien, que le dan el pésame, pero cuando alguien se separa o se divorcia, a veces lo felicita, ¿no? Y cuando habla de su dolor de haber perdido a la pareja, no es muy entendido para muchos, porque ya olvídalo, hay miles de mujeres, miles de hombres, qué sé yo, pero lo que quiero decir es que es una pérdida ambigua también, que a veces es difícil de tolerar, y que pasa, si no se trabaja, pues se puede convertir ahí en un tema que se inquista, ¿no? Pues quería hacer esas diferencias de estos duelos, de estas pérdidas, y de las situaciones traumáticas y de la pérdida ambigua. No sé si quieran comentar algo antes de pasar a la resiliencia. Ok, ¿no? ¿No? Pues aquí. Les recomiendo que lean el manual. Vienen historias, está dividido por temas, y tiene que ver con la sistematización de haber atendido a migrantes que habían venido forzados en algún momento por las diferentes guerras centroamericanas, ¿no? Sí, bueno, nada más como comercial y en lo que se animan a participar, este manual, junto con el resto de los materiales que vamos a colocar ahorita y que usamos la clase pasada, están en la sección de lecturas recomendadas, en la parte de Maribel Nájera. Yo ahí coloqué, Ibero también colocó. Entonces, ahí pueden descargar todos estos y otros materiales que Maribel pidió compartiéramos con ustedes. Entonces, este manual es el de Botticelli, ¿verdad? Bottinelli. Entonces, bueno, está en PDF y pueden acceder a él en este momento. Ajá. Y léanlo con detenimiento, porque lo que les digo es el producto de una sistematización de un equipo de trabajo que Lillet trabajó con personas que habían migrado de manera forzada, ¿no? Entonces, les puede ser útil en ese sentido, ¿no? Sí, y bueno, quitamos entonces. Vamos a quitar este documento y vamos a colocar una presentación. Y vamos a prender la cámara porque ya nos dijeron que te quieren ver. Ah, ok. Sí. Bueno, les voy a hablar un poco de la resiliencia, porque es un tema que se habla ahora muy superficialmente, y yo quiero hacer algunas ponderaciones con respecto a la resiliencia, porque incluso hay críticas en varios sentidos sobre esto. Entonces a mí me gustaría puntualizar en algunas cosas, ¿no? Por un lado, hay una noche donde dice perdón, donde dice cuáles son las cosas que ayudan a la resiliencia. Mira, bueno, me parece muy interesante lo que dice Juan Carlos Ortiz, de que la pérdida ambigua y la ambivalencia afectiva es importante en la perspectiva psicosocial. Estamos de acuerdo, y yo creo que es muy importante tenerlo claro. Este, 、
No, pero a ver. Bueno, si quieren le leo una cita de Bachelet, que es la presidenta de Chile, que me gusta porque es una persona que sufrió tortura, que mataron a su padre, que, bueno, ha sido 2 veces presidenta de Chile, que ahora pueden criticarla como presidenta o no, pero cuando ella era activista y después logró antes de esta referencia, fue justo cuando todavía no era presidenta, y me pareció interesante que una mujer con las características de ella la dijera, ¿no? Entonces le preguntaron que si guardaba algún rencor con respecto a la dictadura y lo que había pasado en Chile, y decía ella, fíjense que no tengo ningún rencor. Es cierto que hubo un momento en mi vida que tuve ira, que tuve mucho rencor. Algunos dicen que yo tengo mucha capacidad de resiliencia, de transformar el dolor en fuerza positiva. Entonces, bueno, esa cita me gusta, y quería empezar con ella, pero quiero puntualizar en otras cosas. Me están preguntando sobre la pérdida. No es lo mismo la ambigüedad que la pérdida ambigua. La pérdida ambigua es un concepto que trabajó mucho Pauline Bloss, se llama pérdida ambigua, así se llama, creo que es de Editorial Gedisa, y que habla de todas estas situaciones emocionales en donde no damos no sabemos o no podemos significar la pérdida porque se murió, pero no sabemos si se murió o no se murió, lo perdí como pareja, pero entonces ya no debo de sentir nada. Entonces, pues son muchos casos de enfermedad, como les decía, Alzheimer o demencia senil, o gente que desapareció, o gente como los muchos que tenemos en México desaparecidos, gente que no ha podido hacer un duelo porque no tienen ni un cadáver ni un lugar a donde llorar a la gente que murió, ¿no? Entonces, a eso se refiere la pérdida ambigua, y con los temas de migración muchas veces se tiene esa idea. Y yo mencionaba lo de la separación, porque esa es una de las pérdidas ambiguas. Pero pueden consultar a Pauline Bloss y también a Celia Falikov, que tiene un artículo de pérdida ambigua, y no lo subimos porque es un libro, pero lo pueden consultar. Entonces, bueno, sí, muchos migrantes tienen ese tipo de pérdida ambigua, por eso yo les estoy diciendo, no es tener sentimientos ambivalentes, es una pérdida ambigua porque no la podemos procesar. A eso me refería, como también quería hacer el señalamiento con la cuestión traumática. O sea, otra cosa es tener ambivalencias que tenemos siempre a veces hacia muchas cosas, o contradicciones. No me estoy refiriendo a eso. A las pérdidas ambiguas como concepto de dificultad en procesar un duelo o una pérdida, ¿no? Bueno, y sobre la resiliencia también quería yo comentar algunos aspectos. Me interesa mucho que se queden con la idea que la resiliencia no es una cuestión de que hay personas que tienen resiliencia y hay otras que no tienen resiliencia, como si fuera que tienes los ojos cafés, o eres morenito, o eres de determinada manera, porque si no, entonces ya nos amolamos, ¿no? Porque entonces ya no podemos trabajar con gente que podemos verlos desde nuestro lugar de agentes sociales como gente sin capacidad de resiliencia. Y yo lo que insisto mucho en mi trabajo de este tema de la resiliencia como un elemento que ayuda a salir, sí, algunos los ponen resiliencia y resiliencia. Los autores traducidos al español le ponen resiliencia con I. Si ven los textos de Cyrulnik o de Barudi o de Van Distel, así los ponen en español, pero así también lo he visto y se considera correcto, ¿no? Porque es un término empleado de la física, ¿no?
que les decía para quien no conoce, es la capacidad de un metal de recibir un impacto y no romperse y volver a recobrar su forma. Entonces se ha adoptado para las cuestiones emocionales y en un sentido para mí es importante puntualizar porque a veces se ha malentendido con esta idea de que hay personas resilientes y hay personas que no son resilientes y no estoy de acuerdo en eso. Sí, creo que tiene que ver con nuestra postura de agente social de ver cuáles son los recursos de las personas, qué capacidades pueden desarrollar, qué habilidades tienen y si no las tienen, cómo promoverlas a partir del grupo y a partir de la comunidad. Claro, algunas cosas ayudan como esta lámina que les estoy poniendo, que dice factores influyentes en la resiliencia personal, el optimismo, o sea, una persona que es más optimista, no quiero decir del club del optimismo o de esto de que no ven los problemas, ¿no? No, que en general ve las soluciones, la esperanza, que tiene relaciones sustitutivas. Esto también es muy importante de cuando perdemos a alguien significativo, como pueden ser los padres, a veces un maestro ocupa ese lugar. Les pongo 2 ejemplos. Aquí están poniendo textos que ahorita los puedo, de Ruther y de otros, que puedo, comentar. Pero las relaciones sustitutivas son muy importantes. Por ejemplo, si ven esa película de los coristas, no sé si ustedes los han visto, es de unos niños que están en un internado francés y llega un maestro que tiene niños difíciles, como en cualquier lugar que están internados, y él se relaciona con un niño que ya se dieron por vencido varios, y él le ve la capacidad de cantar y lo jala que sea parte del coro y bueno, desarrolla toda una capacidad. Pero entonces, sí, por supuesto que tenía el talento de cantar, pero si el maestro no hubiera hecho una relación con él, no le hubiera jalado a que viera eso como una posibilidad en su vida, pues se hubiera quedado como un niño rebelde y se hubiera salido y lo hubieran expulsado del internado. Otro, que es una película que les recomiendo, con la que no pude dormir después de verla y que no la volvería a ver nunca, pero que si la quieren ver, se llama Ciudad de Dios, que es una película brasileña donde hay mucha violencia en las favelas, donde los niños usan armas y también se matan. Y bueno, el niño, uno de los niños que se salva, que es el que cuenta la historia, se salva por una cuestión, le dan una misión en la vida que es uno de los de las pandillas que se estaban peleando, le da una cámara para que tome las fotos y que las mande al periódico y para que vean lo que estaba pasando en las favelas. Y entonces, lo que yo digo es, esa parte donde él tuvo una labor que hacer, en vez de tener un arma, tuvo una cámara. Y entonces eso lo protegió de no matar a nadie, ¿no? Entonces, a veces esa es la cuestión, que digo que no es gratuita, sino que se construye. O sea, él le dieron la cámara, también pudo haber tirado la cámara y decir yo quiero una pistola, ¿verdad? Pero porque además es una historia real, como muchas otras. Entonces, lo que quiero decir es que las relaciones sustitutivas son importantes, el temperamento despreocupado y alegre y la inteligencia, por supuesto, las redes, la familia extensa, los amigos, las instituciones, todo eso nos va a ayudar. Pero me quiero centrar más en lo que decían aquí algunos de Ruther y de la resiliencia familiar, que hablan 2 autoras de la terapia familiar, Froma Walsh y creo que estaba antes, ¿verdad? Y Celia Halicop, sobre lo importante que es la resiliencia relacional. Froma Walsh, que es una terapeuta sistémica, dice que hay que examinar a cada familia teniendo en cuenta sus particulares recursos y limitaciones y los desafíos que se les plantean. Y estas pueden variar desde tensiones previsibles en las épocas normales de la transición en el ciclo vital, como decíamos, con un divorcio, la jubilación o pérdida del empleo, hasta las prolongadas tensiones que imponen la migración, la violencia familiar y social. Entonces, ¿qué quiero decir? Que todos somos resilientes,
si nos conectamos con redes adecuadas, si vemos las capacidades y no el déficit, porque de eso también voy a hablar ahorita, de algunos elementos de la terapia narrativa, si vemos las capacidades y las fortalezas, y por ahí empezamos a trabajar. Si empezamos por todo lo que no tenemos, pues quizá no vamos a avanzar ni un milímetro, ¿no? Porque entonces nos conectamos en todo lo que perdimos, todo lo que no tenemos, la cultura del déficit, no tenemos papeles, y ahí nos quedamos en el lugar de víctima. Entonces, a eso me refiero con la resiliencia relacional, familiar, es importante verlo como, bueno, lo que decían acá, ¿no? De peligro y oportunidad, y que las peores épocas pueden ser muy buenas para poder fortalecernos. Bueno, si tenemos el medio adecuado, ¿no? No siempre lo podemos hacer. Entonces, eso yo decía, el terapeuta, ¿qué le pongo al terapeuta? Pero yo digo, el agente social tiene que visualizar y contribuir a movilizar los recursos existentes de la familia o de la persona, aunque la familia no esté junto a ella, o sea, pensar en la familia y en su red familiar para darle dirección a esa adversidad, fortaleciéndose, ¿no? Con la colaboración mutua. Y Ruther habla de la cuestión social, a ver si le quieres pasar un poquito más. Más. Menciona que a fin de comprender y alentar la resiliencia psicosocial y los mecanismos de protección, tenemos que prestar atención a la interacción entre lo que pasa en la familia y los ambientes políticos, económicos y sociales y raciales en el que el individuo puede prosperar o puede perecer, ¿no? Pues creo que hay otra que habla de lo social. En esta, de la resiliencia colectiva, para mí me gustaría cerrar este tema de la resiliencia. La resiliencia solo es posible en el contacto con el otro. El testimonio resiliente debe compartirse para que cumpla funciones terapéuticas, aunque no estemos en una terapia. Si un migrante le cuenta a otro cómo pudo sobrevivir o cómo pudo salir o qué le sirvió, es como cualquier tema en las que sobrevivimos, le va a servir a otro. Entonces el testimonio es importante. La resiliencia debe ser como la mejor obra de arte realizada con la participación de los diversos miembros de la colectividad. Entonces yo me quedaría con eso, que todos podemos ser si vemos las capacidades y las habilidades, y si no las tenemos podemos desarrollarlas, ¿no? Claro, no todas, pero algunas. Es cierto. Ok. Varios comentaban de Ruther, otros hablaban de esto de que que todos podíamos colaborar para contribuir a la resiliencia de los niños y de los adolescentes y de las personas. Si nosotros nos colocamos como personas, como algunas personas que no, ya esto no tienen remedio, esta persona pues ya, por más que le hago ya no funciona, pues así las vamos a ver, como niños echados a perder, como mujeres víctimas o como migrantes que no tienen futuro, ¿no? Entonces, en eso me quisiera centrar, de que se queden con esa idea de la resiliencia. Hay muchos textos, pero eso de Celia Fálico, Froma Walsh o de Ruther, pues hablan más de lo colectivo, y eso es lo que es interesante, porque hay mucho de lo otro, ¿no? Que es Silrulnik o otros que hablan más de lo individual. Entonces eso sí es interesante e importante, pero nosotros que trabajamos con grupos y con grupos de migrantes, pues es importante resaltarlo, ¿no? Bueno, no sé si están de acuerdo o alguien piensa que no hay personas resilientes, se pueden manifestar, hay ¿cómo se dice? Libertad de expresión, ¿no? Todos, aquí como dice Nayeli Peñalosa, me gusta mucho lo que dice, yo pienso que todos somos resilientes, la mayoría hemos pasado por situaciones tristes, solo nos falta poder aprender a desarrollar nuestras capacidades sociales para hacer frente a la vida y a sus aconteceres. Sí, estamos muy de acuerdo que
A veces alguien puede ser más hábil en lo manual o en lo emocional o en el acompañamiento, y tenemos diferentes capacidades, ¿no? Y en ese sentido, pues, sobrevivimos, ¿no? Bueno, vamos a ver si alguien quiere comentar algo más y si no, vamos a ver el tema que dice algunas ideas que fundamentan la terapia narrativa. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿por qué les voy a hablar? Ok. Les decía que les voy a hablar un poco, los quiero motivar, los quiero interesar en la terapia narrativa, porque es uno de mis pilares con los que trabajo, por varios temas. Una, porque Michael Hoy, que fue un terapeuta australiano, que era trabajador social y trabajaba en agencias, trabajaba en agencias sociales, trabajó con personas desfavorecidas o en situación de vulnerabilidad, personas indígenas, aborígenes le llaman ellos, Original People, personas sin casa, con adicciones, con muchos temas. Y entonces él pues dijo, el trabajo social no me alcanza tanto, entonces puse a estudiar terapia familiar, psicología y terapia familiar, y se fue a muchos cursos, y luego dijo, ¿qué creen? Que la sociedad es más compleja que, que la psicología. Y entonces se puso a estudiar mucha antropología, y hizo un texto que es muy bonito que se llama Relato, Conocimiento y Poder, y empezó a dialogar con otro antropólogo que es David Epstein, y los dos se convirtieron en terapeutas, pero terapeutas muy aplicados a la comunidad. Entonces ellos siempre hablaron de que eran terapeutas comunitarios, que el trabajo comunitario les interesaba, y bueno, por eso es un tema que a mí me gusta, me apasiona. Coordino un diplomado en el ILEP de terapia narrativa, y les quiero compartir algunas cosas que me parecen pues muy una probadita, pero que les pueden ser útiles. Ese texto es una síntesis a grandes rasgos de lo que es la terapia narrativa, pero dice que todas las personas cuentan historias cada día, todos los días. Y la manera en que las personas forman significados de su vida es a través de sus historias. Por lo tanto, la habilidad para escuchar es crucial, como hablábamos de la escucha activa, ¿no? El otro día. La vida está compuesta de múltiples historias, no de una sola, mismas que están localizadas en la cultura y en la historia. Y más nosotros que trabajamos con migrantes, pues sabemos que la cultura local de cada persona que dejó su país, su localidad, su nicho ecológico, su idioma incluso, es muy importante, ¿no? Entonces, las múltiples historias o experiencias vienen de habilidades, dificultades, luchas, aptitudes, acciones, deseos, relaciones, labores, intereses, conquistas, logros, fracasos. Son el producto de la experiencia pasada, presente y futura. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros en esta idea de la terapia narrativa no solamente nos basamos en las ideas de un perfil psicológico o las cuestiones intrapsíquicas, sino de esto que estamos hablando, de la experiencia de vida y de la historia de vida. Las personas seleccionan ciertas partes de sus historias para contar. Las historias no están compuestas solo de palabras, sino que son constitutivas de la vida. A través de las historias se forma el sentido de ser y la identidad de la persona. Está fundado en todo un tema de construccionismo social, que no me voy a meter porque es un tema teórico,
pero las historias de las personas están compuestas por sus relaciones, están construyéndose y cambiándose simultáneamente. Esto también me importa mucho decírselos porque creo que las personas con las que trabajamos, como dicen, es una relación de dos vías, donde las personas nos cambian a nosotros y nosotros las cambiamos a ellas. No podemos decir que nosotros, como expertos, ya sabemos lo que le conviene hacer a la gente que está enfrente y que si sigue nuestras instrucciones va a salir de los temas. No, al contrario, la idea de la terapia narrativa o estas ideas es que la gente es experta en su vida y que nosotros somos un escucha, un colaborador o un copensor que le va a ayudar a salir de los momentos difíciles. Entonces, las historias no se construyen de una manera aislada, pertenecen a los individuos, a las comunidades y a la cultura. Lo que le interesa a un agente o terapeuta narrativo o comunitario es desarrollar una nueva trama para una historia alternativa. ¿Por qué una nueva trama? Porque las historias dominantes nos atrapan, ¿no? A veces cuando decimos las historias dominantes, imagínense que tenemos un cassette puesto con a mí me ha ido mal porque fui la más pequeña de mi familia y entonces cuando yo nací ya no tenía, mi papá ya se había muerto y cuando mi mamá estaba embarazada pasó esto y esa es la causa de todos mis males, ¿no? Está haciendo un reduccionismo y una cosa muy simplista, pero lo que quiero decir es que hay una historia que nos domina, sea cultural, sea social, sea familiar, oímos más una voz, ¿no? A veces tenemos muy grande el micrófono, así que ustedes que están aquí muy familiarizados con la tecnología, tenemos un audífono muy grande que nos dice que no puedes, que no sabes, que no vas a salir adelante. ¿Y de quién es esa voz? Pues de alguien que a lo mejor no fue favorable en nuestra vida. Pues hay que trabajar para que esa voz disminuya, no la podemos desaparecer porque es parte de nuestra historia, pero hay que darle relevancia a una historia que pueda engrosar una nueva historia alternativa. Si puedes, Entonces, la terapia narrativa busca hacer una aproximación respetuosa y no culpabilizante de la terapia y del trabajo comunitario, centrando a las personas como expertos en su propia vida. Ve los problemas como separados de las personas y asume que las personas tienen infinidad de destrezas, capacidades, creencias, valores, compromisos, habilidades que les ayudarán a cambiar la relación con los problemas de su vida. Tener curiosidad y disposición para hacer preguntas para las que genuinamente no se conoce la respuesta. Eso es importante principio del trabajo. ¿Por qué digo esto de la curiosidad y la disposición de hacer preguntas? Porque si yo recibo a un migrante o recibo a la persona, a un usuario, como le llamemos en nuestra institución, y digo, ya sé que es una persona conflictiva, o esta es una persona demandante, o esta es una persona de tales características, o si somos psicólogos, bueno, te voy a mandar a una persona que es violenta. Ya le estamos asignando una identidad que no nos va a ayudar a enlazarnos de manera adecuada con él y que lo vamos a, que no le vamos a preguntar lo que le tenemos que preguntar. Tenemos que tener curiosidad, como en cualquier, como cuando llegamos a cualquier cultura, y preguntar respetuosamente qué se hace ahí, qué se acostumbra y que nos den a conocer su punto de vista. Si nosotros preguntamos, como decimos, preguntas para los que ya tenemos la respuesta, o preguntamos queriendo que nos contesten lo que nosotros queremos oír, pues no vamos a tener una conversación abierta. Y entonces trabajamos mucho en esa dirección, en este enfoque, porque decimos que hay muchas posibles direcciones por las que se puede ir a una conversación. No hay una única dirección que sea correcta, y las personas que consultan a cualquier institución, o en este caso un agente social o terapeuta, juegan un papel muy significativo en la determinación de la dirección que le vamos a dar al trabajo. O sea, quiero decir
que las personas las tenemos que ver y tenemos que jugar un papel activo en el trabajo que hacemos. No son un formulario más, no es un caso más, no es una estadística más, es una persona con una historia única. Y entonces algunas ideas dicen que hay que entender y vivir la vida a través de la historia en el contexto terapéutico, hay que externalizar y nombrar el problema. Ahorita vamos a dar un ejemplo con el cuento del miedo. Hay que rastrear esta historia del problema y descubrir sucesos excepcionales. ¿Qué es esto de los sucesos excepcionales? Bueno, pues resulta que una persona que siempre o la mayoría de las veces estamos, digamos, diciendo que esta persona se comporta de manera violenta, pues una de las cosas es que vamos a centrarnos en la violencia, pero si le empezamos a preguntar las veces que detalladamente nos cuente que no fue violento y qué le pasó para no ser violento y cómo respondió diferente, eso nos va a ayudar a descubrir un suceso excepcional, porque se acordó cuando su maestro que tenía era amable, o porque se acordó de un tío, o porque se conmovió con el gesto de una persona. Entonces nos va a interesar cuáles pueden ser preguntas que abran un suceso excepcional que contradiga esta historia dominante, ¿no? Que puede ser el de ser víctima, o puede ser de otra cosa, ¿no? Y bueno, se usan otras cosas como la escritura, los documentos terapéuticos, pero eso no me voy a meter mucho porque eso ya sería, pueden leer, esto es un mini resumen, pero lo que quiero ponerles de ejemplo es el cuento del miedo, que lo tienen, a lo mejor algunos que son muy aplicados ya lo leyeron, pero lo vamos a leer y aquí va a leer unos párrafos y otros para que no nos cansemos tanto. ¿Cuál es la idea de la, Voy a quitar esto, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la idea de la externalización? Es que algunas ideas nos oprimen, nos constriñen, nos dominan y que nos tienen acorralados y que entonces tenemos que trabajar para poder no desterrarlos, como dicen, ¿no? Tienes que quitarte el miedo, tienes que quitarte la depresión, sino cómo convivir con la depresión y cómo luchar con ella, ¿no? Entonces, la idea del cuento del miedo, pues es un ejemplo de una conversación externalizadora. Este es un cuento, pero yo le pido a veces mucho a la gente que ubique algún problema, y puede ser la depresión, o puede ser la ansiedad, o puede ser la tristeza, la nostalgia, y entonces escriben una carta al problema que tienen, hacen la historia del problema, desde cuándo apareció, cuándo fue útil, cuándo no fue útil, y qué quieren hacer con él, y entonces es un ejemplo de ello, ¿no? Vamos a leer el cuento del miedo, hacia ver. A ver. Había una vez una mujer que vivía con miedo. Como se comprenderá, no lo había planeado así. Lo que pasó es que el miedo se mudó a vivir con ella desde que era muy pequeña, y ahí había vivido desde entonces. Ella se acostumbró a su presencia a pesar de lo desagradable que era vivir con él, pues era un personaje muy grande y muy fuerte, con unos colmillos largos y venenosos que a ella, cada vez que la mordía, le paralizaban el corazón y le debilitaban los músculos. Sin embargo, solamente la mordía cuando ella hacía algo que a él le molestaba. Un día, la mujer decidió hacer algo que anhelaba, algo novedoso, algo para ella misma, aunque no estaba segura de poder lograrlo. Al miedo no le agradó esta idea y la amenazó. Si lo intentaba, él la mordería con más fuerza, mucho más fuerte de como lo había hecho antes. Pero la mujer estaba decidida y dijo que de todas maneras iba a tratar. Así que el miedo la mordió, tal como lo había advertido. Ella sintió que su corazón dejaba de latir y que sus músculos se debilitaban, pero no abandonó la lucha para lograr algo nuevo. Entonces el miedo la agarró, la tiró al piso y se sentó sobre su pecho. Ella se defendió, pero el miedo era más pesado.
demasiado fuerte y grande. Ella siguió luchando todo el día, pero al caer la noche, se dio por vencida y exhausta se durmió. Al día siguiente, la mujer comenzó nuevamente a tratar de hacer algo nuevo, y como el día anterior, el miedo la alcanzó. Pero antes de que la tirara, ella le metió una zancadilla, y él perdió el equilibrio cayendo al suelo. Enfurecido se levantó y la embistió con más fuerza. Pelearon y pelearon. El miedo trataba de morderla mientras ella trataba de detenerlo para que no lo lograra. Pero por supuesto, eventualmente la mordió. Así, una vez más, su corazón se paralizó y sus músculos se debilitaron. Ella dejó de luchar y rendida se durmió. La batalla se reanudó al día siguiente y así por muchos días más. La mujer siempre resultaba derrotada, pero sus músculos fueron fortaleciéndose y pudo descubrir los trucos que el miedo usaba en los pleitos y encontró sus puntos débiles. Su cuerpo también aprendió a reconocer el veneno y a fabricar antídotos para protegerse. Ahora su corazón respondía latiendo con más rapidez y fuerza y sus músculos se hacían más poderosos, a pesar de que el miedo la mordía más y más. Ella no caía y seguía luchando contra él. Un hermoso día de cielo azul y aire transparente, después de haber luchado todo el día, por fin la mujer pudo sujetarlo en el piso y ponerle el pie en la espalda. Inclinándose hacia él le dijo: te he vencido, así que ahora vete. Y el miedo desapareció, quedando ella tan perpleja que perdió el equilibrio y cayó. Pero se levantó enseguida y el resto del día dedicó a hacer cosas nuevas, mientras canturreaba alegremente, pudiendo disfrutar su casa sin la presencia del miedo. Antes de dormir, hizo planes de todo lo que haría el día siguiente, ahora que ya no tendría que pasar su tiempo peleando. Estaba tan entusiasmada que casi no podía dormir. Su primer pensamiento al despertar fue el recuerdo de que ayer había vencido al miedo, y con una sonrisa se levantó de la cama. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver al miedo sentado en una esquina del cuarto, tan grande, fuerte y feo como de costumbre? ¿Qué haces aquí si yo te he vencido?, gritó ella. Ah, pero eso fue ayer, respondió el miedo haciendo una mueca. Si quieres que hoy me vaya, tendrás que vencerme nuevamente. Y acto seguido se levantó acercándose para reanudar la batalla. Pero mientras peleaban, la mujer notó que hoy el miedo parecía más pequeño en comparación con el día anterior. Sí estaba seguro, ayer él era más alto que ella y hoy eran de la misma estatura. Esta vez solamente pelearon mediodía, ya que la mujer logró derribarlo y sostenerlo en el suelo mientras le decía: te he vencido, ahora vete. Nuevamente el miedo se esfumó, pero ella no se sorprendió, pues estaba preparada y no se tambaleó al verlo desaparecer. La mujer pasó el día haciendo cosas nuevas y esa noche se fue a dormir muy complacida. Al día siguiente, sentada en la esquina acostumbrada, el miedo simplemente hizo una mueca cuando la vio pasar. Al ponerse en pie para la batalla, la mujer se dio cuenta que el miedo le llegaba solo a la barbilla, así que devolviéndole la mueca, pudo pelear y vencerlo antes de mediodía, con lo que tuvo más tiempo para disfrutar. Dice que bueno, ahorita acabamos de leer, sí, Cookie Toledo, ahorita hablamos de Cookie Toledo. Ajá, ¿dónde te quedaste? Al día siguiente, sentada en la esquina acostumbrada, el miedo simplemente hizo una mueca cuando la vio pasar. Al ponerse en pie para la batalla, la mujer se dio cuenta que el miedo le llegaba solo a la barbilla. Así que devolviéndole la mueca, pudo pelear y vencerlo antes de mediodía, con lo que tuvo más tiempo para disfrutar. Al día siguiente, el miedo solo le llegaba a la cintura, así que ella le dijo: te guste o no, me voy a recoger moras al monte. Y cuando él se le acercó, simplemente la empujó y siguió su camino. Pero llegando al monte, se encontró frente a un oso grande y hambriento que se enfureció al percatarse de que la mujer le estaba robando la comida. Cuando el oso le gruñó y empezó a perseguirla, ella estaba convencida de que moriría, ya que el animal corría con más velocidad. Afortunadamente esa mañana la mujer no había realmente vencido al miedo, ni tampoco lo había corrido, algo muy importante cuando uno sostiene una pelea con él. Así que en ese momento se le acercó por atrás y la mordió. De inmediato su cuerpo ya entrenado produjo el antídoto, la medicina antimiedo, que aceleró su corazón y dio fuerza a sus músculos. A continuación el miedo la tomó de la mano, la jaló y las dos corrieron a gran velocidad. La mujer, sin soltar la canasta de moras, corrió como nunca hubiera imaginado el oso.
la perseguía, pero pronto desistió. Era demasiado esfuerzo y estaba muy hambriento. Quedaban suficientes moras, así que regresó al monte y pudo comer a satisfacción. Cuando la mujer acompañada por el miedo, llegó a su casa, quiso agradecerle, pero él estaba furioso y no quería oír agradecimientos, pues a pesar de tantos pleitos, en verdad no quería ver a la mujer lastimada. Pero, ¿en qué estabas pensando? Si me hubieras hecho caso, no te habrías encontrado frente a un oso en medio del monte. Pero tampoco tendría estas deliciosas moras, contestó ella. Al oírla, el miedo estalló en furia y nuevamente quiso pelear, pero la mujer, que estaba muy cansada por la carrera, lo dejó ganar rápidamente y esa noche se fue a dormir con una sonrisa de satisfacción y el estómago lleno de pastel de moras. El miedo vino al día siguiente y la mujer notó que estaba más alto. Le llegaba nuevamente a la barbilla. Llena de curiosidad, le preguntó por la causa y el miedo, levantando los hombros, le dijo: «Cuando me dejas ganar, me fortalezco». Nuevamente pelearon hasta bien entrada el día, hasta que ella lo venció y le dijo que se fuera. La mujer decidió que pelearía todos los días contra el miedo para que se fuera haciendo más pequeño y por fin se fuera para siempre, pero recordó cómo él la había ayudado cuando se topó con el oso. Así que buscó un viejo pedazo de cuero macizo y resistente con el que confeccionó un morralito del tamaño de su puño y con un buen cordel se lo ató a la cintura. La mujer decidió que la batalla terminaría cuando el miedo se encogiera lo suficiente para meterlo en el morralito y así lo llevaría siempre consigo para cuando lo necesitara. Como recordarán, al comienzo de esta historia dije que la mujer se había acostumbrado a vivir con el miedo. Bueno, me da muchísimo gusto que aquí María de los Ángeles Pilar de Negri Piña dice que la traducción del cuento la hizo Cookie Toledo. Dice: mi mamá de vida, entiendo que es su mamá de veras, no sé, o su mamá de la vida, no sé a qué se refiere, pero si es su mamá de vida, pues qué lindo. Y si, ellos me adoptaron, no, bueno, tengo el honor de conocer a Cookie Toledo. Si le hablas de mí, ella me conoce perfecto. Este cuento, nos lo compartió Emily Sweat, que fue una de las impulsoras de la terapia narrativa en México. Emily Sweat y Margarita Tarragona, otra gran terapeuta, fueron a Australia, se capacitaron con Michael White y luego hicieron sus seminarios. Y Cookie Toledo pertenece a un grupo que pertenece al ILER, estudió allí y también compartió con nosotros muchas cosas. Y después ahora Cookie está en el grupo de terapia narrativa Coyoacán y bueno, Emily fue mi maestra de terapia narrativa en los seminarios, en los diplomados. Me enseñó a trabajar con niños y era una mujer de gran creatividad y entonces, bueno, le tengo un gran cariño, además de que fue mi maestra, fue mi amiga, fue mi compañera en la mesa directiva en el ILER. Murió hace 10 años, desafortunadamente, y conozco muy bien a Cookie Toledo, que fue colaboradora con nosotros en esa época, y tengo un gran cariño también por el grupo de narrativa de Coyoacán. Así que, bueno, muy, muy contenta de que María de los Ángeles Pilar de Negri conoció a Emily, conoce a Cookie. Pero bueno, lo que podríamos, el miedo puede ser otro personaje, claro. O sea, yo lo que les quería compartir de alguna probadita de la terapia narrativa es que la terapia narrativa tiene la idea del respeto, lo que dice ahí el resumen, de basarse en los recursos de las personas, la idea de externalización es una idea muy potente porque no solamente es una técnica, les quiero comentar así brevemente, que se basa en una idea de Foucault. La idea de Foucault es que la sociedad nos tiene atrapados en una serie de ideas dominantes, como ser de una manera, ser de otra, nos convoca a confesarnos, a culpabilizarnos por todos sus grandes libros, pues gran filósofo francés que trabajó la historia de la sexualidad, la historia de la locura,
Y Michael White, que fue este terapeuta australiano que les cuento, estudió mucho a Foucault y hizo una, ¿cómo se puede decir? Pudo traducir a un esquema terapéutico algunas de estas ideas. Y entonces, ¿cuáles son algunas de estas ideas? Que tenemos la capacidad para poder dominar algunos problemas que nos aquejan y dirigirnos a las historias que son más esperanzadoras, más preferidas y que pueden ser más sanas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces sí se puede usar el enojo, el estrés, la ansiedad, la autoexigencia, como hablábamos en el test, estos temas que veamos sinceramente como problemas, pues les podemos escribir o hay técnicas de externalización, o sea, bueno, ya es toda una situación, pero yo les quería dar una probadita con respecto a la idea de que, no sé qué les parezca, pero aquí la idea es que esta mujer que estaba atrapada por el miedo, no es que lo desechó, sino, como dijo, cuando peleé todos los días con él, lo hice más chiquito y entonces pude enfrentarlo. No es una receta de cocina, la terapia narrativa está basado en temas filosóficos, antropológicos y tiene un abordaje terapéutico. Era picarlos con una idea de que también el cuidado tiene que ver con que nosotros veamos a las personas como personas resilientes, que podamos verlas con recursos, y la terapia narrativa tiene esa idea. Dice Jorge Alberto que no está seguro de utilidad en casos de emergencias o crisis. No, como hemos hablado y creo que ustedes han hablado en el diplomado, cuando alguien está en crisis, pues lo primero que tenemos que trabajar es la contención, la escucha activa, pero dentro de eso también tenemos una idea de los recursos. Si pensamos que la gente no puede salir del problema, pues así lo vamos a ver, ¿no? Entonces, quizá este tema de la externalización es un tema para más adelante y que los dejo así como con una curiosidad para que la sigan manejando, trabajando, pero bueno, hay todo un trabajo de intervención en crisis. Aquí lo que ustedes, entiendo, han aprendido y muy bien son los primeros auxilios psicológicos, pero pues les dejo esta probadita de la terapia narrativa para quien se interese. ¿Qué otro comentario? Bueno, yo lo trabajo mucho, fíjense, ahora trabajo mucho el tema de la externalización a partir con los niños, con los dibujos, que dibujen el problema como un personaje, que le pongan tamaño, textura, color, que le pongan un texto de cómo lo van a vencer, hacen un ritual con la familia y vencen el miedo, y al final damos unos diplomas. Pero bueno, no quiero abundar en lo de la terapia narrativa porque es todo un abordaje, pero les quería yo picar la curiosidad con esto. Yo quisiera ir terminando nada más con que a veces, como dicen, las crisis son muy fuertes, y es les voy a dejar yo dos test sobre depresión y sobre ansiedad, porque pues cuando alguien está, vamos a hablar del testimonio ahorita, antes, les voy a decir del test y ya hablo de un testimonio. Hay dos test que les estoy dejando, porque a veces cuando no estamos seguros si de veras alguien está deprimido, pues sería importante o no lo autoaplicamos o se lo autoaplicamos a la persona. ¿Por qué? Porque la depresión es una enfermedad que cuando tenemos depresión, nos ataca el sistema nervioso, las emociones, y a veces sí necesitamos un medicamento además de la terapia. Entonces, simplemente se los dejo para que ustedes lo vean. El de Beck es muy bueno, y volvemos a la misma idea de que si las calificaciones más fuertes son las de 3, pues estamos hablando de que la gente está en depresión, ¿no? Porque empieza con 0, 1, 1B, 2, 3, así, y entonces ustedes podrán aplicárselo o aplicárselo a alguien y tener la idea de si
está pasando por un problema de depresión, igual el de la ansiedad. Entonces, se los dejo como un recurso para que ustedes puedan canalizar a alguien que a lo mejor necesita ser medicado. Vuelvo a decir, a veces nosotros o a veces la persona que con la que estamos trabajando. Y ¿con qué vamos a terminar? Con cuento, pero eso no lo compartimos. No, con el testimonio. Y solamente quisiera terminar con el testimonio de una consultante migrante que le pedí que escribiera después de un proceso de terapia breve por Skype, con esta maravillosa tecnología. Y entonces se los quiero compartir porque lo que digo es que a veces pensamos que no se pueden hacer las cosas, y es un testimonio que me gusta mucho y que además ella está de acuerdo en compartirlo, porque cuando hacemos un trabajo centrado en ciertas cosas y la gente tiene la capacidad para aprovechar, pues lo hace. Entonces se los comparto, simplemente uno de tantos, pero no toda la gente quiere escribir. Yo siempre le pido a la gente que escriba, pero ella escribió y se los voy a leer. Dice: soy una inmigrante desde mi adolescencia. Al adaptarme a nuevos lugares, culturas, costumbres no es fácil y nos van definiendo. Aprendemos a sobrevivir. Después de varios sucesos dolorosos en mi familia, como la muerte de familiares, deportación, tratar de adaptarnos de nuevo a nuestro país sin mucho éxito, secuestro, etcétera, mi familia entera tomó la decisión de intentarlo de nuevo y regresar al país que ya años habíamos emigrado y del cual nos habían deportado a uno de nosotros. El regreso no fue fácil, enfrentamos detención, rechazo en la sociedad, pero también apoyo. Cuando logramos nuestro objetivo, y lo obvio sería y es para todo el mundo, y vivieron felices para siempre, pero no fue así. A pesar de que ya estábamos de regreso, reiniciando nuestra vida en el nuevo lugar donde nosotros queríamos estar, había mucho dolor, confusión, culpabilidad, y entonces, platicando con miembros de una organización, me platicaron del programa piloto de recibir terapia vía Skype. Lo que más me llamó la atención es que sería enfocado en el tema de los migrantes, algo que yo nunca había escuchado antes. Yo ya había estado en terapia en diferentes etapas de mi vida, tanto en México como en Estados Unidos. Desafortunadamente, ninguna de las dos experiencias las especialistas podrían entender lo que enfrentamos los migrantes y nos tratan como portadores de problemas como cualquier otro ciudadano, siendo estas terapias poco efectivas. Pero esta vez, con mi terapeuta, fue diferente porque estábamos tratando cosas que traemos cargando desde mucho tiempo atrás. En este proceso aprendí que el migrante sale de nuestro país con retos y sueños, pero también con mucha confusión y dolor. Y en el proceso de adaptación somos muy poco entendidos, a veces ni por nosotros mismos. La terapia me trajo paz a mi vida, aprendiendo a aceptar lo que no pude cambiar y también a dejar de culparme a un lado, dejar las culpabilidades de un lado, ayudándome a definir mi identidad, aunque no encaje en los parámetros sociales ya establecidos, Esta terapia me ayudó a liberarme de los fantasmas que traía desde mi país natal y lo que mi familia me implantó, y a balancear y aceptar lo que me acomodaba del nuevo país sin sentirme presionada. Espero que muchas personas puedan encontrar este apoyo y sentirse liberados como me siento yo ahora. Aprovecho por agradecer a todas las personas que tuvieron que ver con este proceso. No saben lo importante que ha sido para mi vida. Pues bueno, lo dejo anónimo porque ella me dejó compartirlo, pero bueno, lo quería compartir porque, bueno, esa es la satisfacción que tenemos cuando trabajamos con una persona, aunque sea breve, aunque sea una intervención en crisis, aunque sea un trabajo puntual, pero con esa parte en donde le reconocemos los recursos a ellos y nos reconocemos nuestros recursos. Pues quisiera oír algún comentario para finalizar y para dar cierre a nuestra sesión. Sí, voy a abrir la cámara. Van a perder el audio unos 10 segundos, para no ser ahorita regresamos nada más para hacer el cierre y para que puedan vernos. Ahí está. Mira, nos dice, un maestro decía que se trata de conocer múltiples técnicas y practicarlas de manera regular, porque cada familia y cada persona tiene una historia y una narrativa distintas.
Entonces, pues se necesita una técnica y una habilidad particular para cada quien. Y pregunta si puedes compartir más actividades para niños. Pues está el libro de terapia narrativa para niños de David Epstein, lo pueden comprar, vienen muchos casos de niños y cómo hacerle. Entonces, yo escribí un artículo que les puedo compartir cuando esté el libro, porque es parte de una serie de artículos de terapia narrativa. En cuanto se publique, yo les los comparto y que digo varias cosas de cómo trabajar con los niños, como que me enseñó Emily, que he aprendido con mis consultantes, que he aprendido en los centros comunitarios y que me han sido muy útiles. Entonces, en cuanto esté ese artículo que está por salir, se los comparto con mucho gusto, pero si no, pueden comprar el libro o bajarlo o pedirlo, no sé, de terapia narrativa para niños de David Epstein, y ahí pueden encontrar muchas formas de trabajar con niños. Okay. Bueno, si no hay otro comentario, lo voy a hacer con más ejemplo. Bueno, se los escaneo y se los mando y bueno, yo tengo una Los Ángeles también. Tengo que enviarles también los test que nos acaba de enviar Manuel y el cuento de miedo, que si no se los comparto. Son esos 3 materiales más los materiales complementarios de trabajo con niñez que nos vas a compartir. Ok. ¿Sale? Pues muchas gracias, me da mucho gusto que tanta gente se conecte, que la tecnología nos ayude tanto, pues tenemos poco tiempo, pero sí me gusta ser muy precisa y hacer ciertas consideraciones, y les agradezco mucho su atención, y a Xadet, que aquí me ayudó a leer para que no se me acabara la voz, pero les agradezco mucho su atención. Sí, bueno, nos vemos el próximo miércoles de 4 a 7:30 y con la sesión extra el próximo jueves también de 4 a 7:30 hora del Centro de México, pero mientras tanto el miércoles. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por su paciencia con los detalles tecnológicos. Un abrazo y bonita noche. Y a Ángeles, que nos ayudó desde atrás. Sí, muchísimas gracias aquí a Ángeles. Ángeles y a Xadet, que nos estuvimos trabajando coordinadamente, aunque no se vea ni se oiga, ¿no? Bueno.